Muy bien, aprovechando el tiempo de las vacaciones que tengo en el colegio, estoy haciendo este tipo de videos. En esta oportunidad, en el curso de geografía que manejo, ya, aunque se dan las ideas de hacer otros temas importantes también, de hecho relacionados a la geografía, porque todo está relacionado, en esta oportunidad estoy tocando el padre de la geografía. ¿Quién es el verdadero padre de la geografía? ¿Pedro Acosta o Humboldt? ¿Ya? O José de Acosta o Pedro de Acosta, lo vas a encontrar con sus nombres. Aquí lo encontramos, fíjate, José de Acosta. Y también lo encuentras por si acaso en la historia cuando hablan del tema de mm, la hipótesis asiática. Dice, lo ponen como precursor. Como precursor. Debe ser como el padre. Padre, precursor. Bueno, ojo, ¿ah? ¿Y quién es José de Acosta? José de Acosta dice nombre español, fallece en 1540, ¿no? Acá está. Nacimiento, perdón, 1540, en Medina del Campo, España, y va a fallecer a los 59 años, dice acá, más o menos 1600, ya, sí, 59 años, 1600, 15 de febrero. Dice acá, José de Acosta, él es el que va a hacer ciencia geográfica, siglo XVI, 1500, ¿verdad? 1500, él va a hacer ciencia geográfica, va a venir al Perú, va a llegar al Perú. Un sacerdote jesuita. Tenemos que recordar que los jesuitas eran de los mejores en ese tiempo, que van a ser los mejores profesores del mundo entero, ¿ya? Y estos llegan al Perú. Profesor, acá siempre hemos tenido la peor educación, acá viene siempre lo peor. Parece que no. Parece que no. Parece que hemos tenido la mejor educación de la tierra, que España mandó aquí lo mejor del mundo. Profesor, no, a nosotros nos han contado una historia de que mandaron lo peor. De repente te confundirás con lo que te dicen de Colón. Ojo, el Perú tuvo las mejores universidades de la tierra. El Perú tuvo la mejor educación del mundo. Eso hasta 1821. ¿Ya? O antes, con las reformas de los Borbones, siglo XVIII, la ilustración. Ah, ilustración, la luz, época de las luces, la luz. No, no fue la luz, fue la oscuridad más bien. Te apagó la luz. Los que se llamaron a sí mismos ilustrados, los de la luz, te apagaron la luz más bien. No, profesor, con ellos empezaron las ciencias. Pues no, con ellos no empezaron las ciencias. Ah, el método científico inicia con mi tocayo Roger Bacon, siglo XIII, franciscano. No, no empiezan las ciencias con el Renacimiento, no, tampoco. ¿Ya? Pero eso nos engañan a nosotros. En historia, en la facultad de historia, en la facultad de geografía, nos engañan esa manera, ¿no? En todos los centros de estudios superiores y colegios. Y por eso, ¿por qué viene todo ese tipo de cosas? Bueno, hay que retroceder a un tema, un año básico le pongo, muy conocido por todos, 1821, porque este es un proceso histórico, ¿no? Cómo se nos engaña y destruye, se nos echa lo peor, y no se nos enseña que el Perú fue lo mejor, hasta la falsa independencia, hasta las falsas independencias. Entonces, para demostrar aquí que Pedro Acosta es el verdadero padre de la geografía en América, en el Perú, ¿ya? Y no Alexander von Humboldt. ¿Cómo tenemos que repetirlo, repetirlo, repetirlo a los estudiantes a como el lugar? Porque veremos también a Varenius, ¿ya? Después de Pedro Acosta o José Acosta viene Varenius, y tú te vas a dar cuenta que también a él lo llaman el padre de la geografía, 1600, ¿ya? Y entonces nosotros repetimos para los estudiantes de la universidad, ¿no? Para los que postulan a la universidad, es que la geografía fue simplemente descriptiva y no científica, no explicativa, hasta que llegó a Humboldt. Pero vamos a ver que acá encontramos información contraria. Profesor, pero esta es Wikipedia, no sirve. No, estoy tomando Wikipedia como para que tú sepas que lo encuentras en cualquier lugar, que es información pública. Por eso tomo Wikipedia. Porque he hecho otro video tomando información de la PUC, también hablando de, o sea, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sus estudios ya sobre el mismo Pedro de Acosta. Ya, entonces estoy tomando, cuando tomo así Wikipedia es como parece que esto es información pública, información que cualquiera puede encontrar.
porque también tenemos que saber que estas información de Wikipedia también tiene bibliografía. Ahora, no se pone, no muy en énfasis esto, pero ya, bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces tenemos acá Pedro Acosta, dice, de Medina del Campo, español, antropólogo, jesuita, antropólogo, sexo del hombre, porque va a hablar sobre, ¿no? Cómo es que encontramos personas aquí en América y hablar entonces de la hipótesis de asiática, ¿no? De la migración asiática, antropólogo, jesuita y naturalista español, naturalista. O sea que se estudiaba ciencias naturales. Recordemos que las ciencias naturales ya se enseñaban, pues, por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? El padre de la biología. Eso es ciencia natural. Por lo tanto, ya había aquí un naturalismo, ¿no? Ya desde Aristóteles, 300 años antes. No, profesor, pero en la Edad Media se estancó el conocimiento. Falso, otra mentira. Entonces, aquí tenemos nosotros, ya, haré otro video al respecto. Y grabando un colega, ¿ah? Grabando cómo un colega engaña así a los estudiantes porque él está engañado, porque él no lee. No, se queda con lo que le han estafado en la universidad. Entonces nos dice aquí, sosteniendo que los indígenas, bueno, es el naturaleza español, que desempeñó importantes misiones en América a partir de 1571, año en que emprendió su viaje al Perú, sosteniendo que los indígenas americanos habían llegado a dicho continente desde el norte de Asia. Y que tenemos que saber que Asia ya era conocido por Europa. China y el norte de China, se sabía que había un norte de China, ¿ya? Se sabía que había una Rusia, se sabía que habían los mongoles, norte de China, y se sabía que había un norte de América, lo mismo España va a llegar, pues, se dice, hasta Alaska. Y entonces, ya pues, ¿no? Se hacen los barcos, se conoce el Océano Pacífico, se hace la flota que va a ir desde el Reino de Nueva España, o sea, de México, ¿no? Más o menos, hacia China, hacia las Filipinas, ¿no? El Galeón de Manila. El dueño del Océano Pacífico es España, o sea, nosotros fuimos los peruanos, porque Perú fue España, pero ese es otro tema, ¿no? Como fuimos nosotros también parte de España y lo hemos hecho también. Ay, 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 tanta información. Entonces, el Océano Pacífico era el mar de España, o sea, nuestro mar. Era el Mare Nostrum. ¿No? Si para los romanos el Mare Nostrum era el pequeño mar Mediterráneo, pues para nosotros el Mare Nostrum eran todos los mares. Porque le dimos la primera vuelta al mundo, nosotros, que fuimos españoles. ¿Ya? Entonces, así nos dice que con este conocimiento del Océano Pacífico, de Asia, de América, Pedro Acosta va a decir, ¿no? Sosteniendo que los indígenas americanos habían llegado a dicho continente desde el norte de Asia. ¿Ya? Entonces, recordemos, esto ya lo pone en los libros de historia, apenas un guioncito chiquitito, imperceptible como precursor de la hipótesis asiática, ¿no? Que se le atribuyen más, dice a Alex Havlicek. Pero aquí tenemos, queridos estudiantes, las ideas, ¿ya? Que luego, claro, pasan los siglos y habrán otros estudios, otras personas, lógico. Pero la idea la tenemos ya aquí, ¿ya? Entonces, esto es hacer hipótesis y esto es hacer ya geografía. Y esto es hacer ya migración. Y migración es demografía. Y demografía es geografía. No, profesor, la ciencia geográfica van a ser con Humboldt. La causalidad van a ser con Humboldt. El experimento van a ser con Humboldt. Pues no es así. Ya estas causas y efectos ya se observan desde antes. Bueno, tenemos que seguir repitiendo para que los alumnos ingresen a San Marcos, ¿no? Qué cosas. Entonces, decir, sosteniendo que los indígenas americanos habrían llegado a dicho continente desde el norte de Asia. Además de la narración de las aventuras de un lego en tierras americanas, conocidas por los europeos como las Indias. Peregrinación de Bartolomé Lorenzo. En su fama como de observador sagaz y lúcido, expositor de historia natural. Ese es un título que no hay que olvidar. Ciencias naturales o historia natural. ¿Ya?
Y moral de las Indias, también moral. Porque en ese tiempo, queridos estudiantes, la moral era muy importante, queridos colegas, la moral es muy importante, muy, muy importante. ¿Ya? Bueno, se comían a sus hijos aquí, bueno, que mataban a sus hijos, ¿no? Sacrificándolos a sus dioses, que se comían personas como sopa en el pozole. Bueno, todo eso es la moral de las Indias, ¿no? Y mucho más. Cosa que de hecho en Europa no se hacía, ¿no? Y esto se va a dejar de hacer gracias a España. O sea, la barbarie termina cuando llega a España, esta barbarie. No, profesor, España hace otras barbaries. Otro tema de estudio. Pero obra publicada en Sevilla en 1590 y pronto traducida al francés en 1598. Ajá. Y al inglés en 1604. En dicho libro observó las costumbres, ritos y creencias de los indígenas de México y de Perú, siendo los reinos, ¿verdad? De Nueva España, México, eh, y Perú. Bueno, el reino de Perú, que eran los dos grandes reinos, no virreinatos, reinos. Y hay una interpretación científica. ¿Qué? ¿Cómo hay una interpretación científica? Pues sí, y global, sí, total, de todos los fenómenos físicos naturales, y total, global, mundial, de todos los fenómenos físicos naturales, entre los cuales descubrió la corriente que hoy llaman de Humboldt, 200 años antes que Humboldt. Entonces, ¿por qué lo llaman corriente Humboldt y no corriente Pedro Acosta? ¿Quién lo llama así? ¿Desde cuándo? Ah, desde que lo reciben los masones acá, enemigos de España, de la Iglesia Católica, lo reciben aquí a Humboldt, y Humboldt también era enemigo del Perú. O sea, entre enemigos van a colocar el nombre de un enemigo y van a borrar el nombre de el amigo Pedro de Acosta. Esta corriente, por eso le digo a mis queridos estudiantes, debe llamarse la corriente de Pedro de Acosta, porque fue colocada en libros, publicada, conocida ya mucho antes que Humboldt. Y entonces, ¿cómo le van a cambiar un nombre por otro? Ya por eso le digo a mis queridos estudiantes, nunca le llamen corriente de Humboldt, es una vergüenza, una lástima. Además, el mismo Humboldt también dijo, dicen escritos, que esto ya lo sabían antes que él. Entonces, no es que Humboldt dice yo, llámale como yo, no, esto lo hacen otros enemigos que estaban aquí en el Perú, los masones, que van a tratar de borrar todo lo que hace España. Y no lo digo yo, lo vamos a encontrar acá también en este escrito, como los masones que eran afrancesados, o sea, ilustrados, o sea, enemigos de la verdad, enemigos de la misma razón. Profesor, pero ellos decían la diosa razón, sí, pues eran idólatras de la razón. Profesor, pero no está mal la razón. No, no es así. Ese es un tema importante de filosofía, de historia de la filosofía, de historia, donde no, ellos no enseñaron la razón, pero ese es otro tema, ese es otro tema, ¿ya? Por si alguien quiere comentar al respecto, podemos, ¿no? Aumentar la información, ¿ah? Entonces nos dice aquí, él descubre la corriente que ahora lastimosamente llaman Humboldt. Repito, no lo nombró Humboldt así, sino ¿no? Con la independencia se van a hacer muchos cambios y van a borrar lo que hizo España. Bueno, acá nos dice en el número 2, a ver, enlace número 2, Cañizares lo dice, Cañizares Esguera, Jorge, el 4 de septiembre de 1919, en la deuda hispánica de Humboldt. Así está en el libro ya consultado el 12 de septiembre del año 2020, así dice, ¿ah? Dice, en ABC o en el título, habrá que ponerse ahí, hacer clic, ¿no? Clic es lo bueno de aquí de Wikipedia, que uno hace clic y te lleva a los enlaces. Eso es lo interesante de esto. Dice aquí de Jorge Cañizares, La deuda hispánica de Humboldt. ¿Ah? ABC debe ser el diario. Digo, habrá que hacerle clic, ¿ya? Importante, ¿ah? O sea, aquí nos puede llevar a más información. Entonces, vamos al final, ¿ya? Porque acá hay mucha información. En otro momento podemos hacer un video respecto a este personaje. Acá no dice jesuita, llega al Perú sacerdote, labor como misionero y profesor del virreinato,
ya también hizo su labor misionera, lógico, era sacerdote. Y vamos a los últimos años y escritos. Últimos años y escritos. Nos dice Pedro Acosta, voy mejor al final, ya para que el video no sea muy largo. Nos dice así, su obra, considerado entre los últimos grandes trabajos de la Escuela de Salamanca, de la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, cayó en el olvido durante siglos. ¡Oh! Cayó en el olvido durante siglos, debido a la pertenencia a la Compañía de Jesús. Sí, borraron todo lo que hizo la Compañía de Jesús, la cual fue condenada por la Ilustración, o sea, por los masones. Bueno, muchos de la Ilustración fue masónica, o sea, enemigos de la Iglesia Católica y de España. Al afirmar esta que ningún conocimiento, lo que decía, dice la Ilustración, ningún conocimiento podía venir de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica. Increíble, tanta ignorancia, cómo ocultar la verdad. Es que, claro, los llamados ilustrados se hicieron presidentes, ¿no? De la República Francesa, ¿no? Los llamados ilustrados se hicieron presidentes de todas las repúblicas americanas, ¿ya? Los ilustrados, ¿ya? Es decir, tus próceres de la independencia, tus precursores, próceres de la independencia, tus gente son, ¿no? De este tipo, o muchos, muchos, muchos de estos considerados, ya son de este tipo, no todos, ¿no? Es todo un tema largo. Pero entonces acá nos dice, estos supuestos ilustrados, que eran más bien los que ennegrecieron la historia y hoy vivimos bajo la sombra de esta que no es ilustración, sino lo contrario, al afirmar que ningún conocimiento podía venir, pero ya habían hecho conocimientos, ¿cómo que ningún conocimiento podía venir? Acabamos entonces el eclipse de los conocimientos que se hicieron. Por eso van a decir luego, no, no, se ocultó información, no se hizo ciencia, tantas mentiras. ¿No? Aunque sus aportes no tuvieran connotaciones teológicas, igual los sacaron. Por eso, cuando uno se pone a ver geografía, ¿dónde está el aporte español de 300 años? No está en los libros, ¿no? Casi no hay. Y sus aportes no tuvieron connotaciones teológicas, a pesar de eso. Este borrado de la historia, fue aprovechado casi 2 siglos más tarde por el prusiano Humboldt, ¿no? Hoy decimos alemán, ¿no? Es tipo de Prusia. O sea, es todo un tema histórico, cuya corriente antropológica no hace sino copiar las investigaciones del sacerdote. Copiar. Por eso algunos van a llamarlo también a Humboldt enemigo y espía. Por eso, pero es el Humboldt, para la ciencia, para acá. Bueno, también vas a encontrar esa información, y acá lo encuentras también, ¿sí? Lo que hace es copiar las investigaciones, ¿no? Y acá, por si acaso, puedes encontrar la fachada del escrito del sacerdote, Historia Natural y Moral de las Indias, como también la obra, dice, diversas obras que hablan al respecto, ¿ya? Y le haces clic y compras el libro si que desea, ¿no? Ese es un tema, ya. Así, el video no lo hago más largo, entonces el padre de la geografía parece que no era Humboldt, parece que había un Barenius y parece que había un José Pedro de Acosta, ¿no? Pero bueno, sigamos repitiendo de que Humboldt es el padre.